mis esposas al cruzar la frontera. Si este es el final, déjalo que suceda. Trinan las cadenas del amor cuando digo: os aventuréis, amigos míos. Cada vez que el diablo me pone de rodillas, siento que mi cama es como una parrilla. Te compré en la tienda un vestido bonito, rompí la pecera, salvo el pececito. Dicen lo que dicen con astucia, pero saben que mienten. Tienen que lavar la ropa sucia donde no los encuentren. No quieren perder sus privilegios, es por eso que mienten. Cumplen órdenes hasta con gritos, pero no son conscientes de que deberán pagar karma por la mala onda, y que la mentira es un arma que se vuelve en contra de los que les gusta mentir. No puedo mirar ya las noticias porque es obvio que mienten. Falsedades acomodaticias y falacias prudentes. Voy a escabullirme entre las redes acechando verdades. Puede ser que sobre sus paredes. No puedo mirar ya las noticias porque es seguro que mienten. El último tema editado por nuestro invitado de hoy, previando lo que va a ser el jueves en el Centro Cultural Atlas, en esta semana de Miguel Cantilo. De él se trata, del señor Miguel Cantilo en Rosario, hoy, lunes 25, en Pequeños Elementos. Donde quieras que estés, Miguel, muy buenas tardes para vos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí, con gusto realmente comunicarme con ustedes. Estoy en la capital y mañana ya me dirijo a Rosario para comenzar a preparar la actuación del jueves, y va a ser un placer volver a encontrarme con el público rosarino con el que hace un rato que no nos vemos las caras, digamos. El placer va a ser recíproco, naturalmente. Te iba a preguntar porque te vi hace muy poquito en España. O sea, ya te recuperaste del jet lag porque no hace tantos días que has vuelto a la Argentina. No, es verdad, volví hace unos 4 días y ya estoy recuperado del cambio de latitud, que siempre es un shock, ¿no? Que uno tiene que procesar. Pero ya estoy totalmente instalado y ensayando y preparando la actuación, que va a ser la primera de una tira bastante larga de actuaciones que vamos a hacer hasta diciembre, un poquito presentando material nuevo, pero también una buena parte del show recordando temas de compactos o de long plays anteriores, tanto como solista como con Pedro y Pablo, con Punch, con diferentes formaciones con las que fui editando discos a lo largo del tiempo. Claro, y bueno, en el ida y vuelta de justamente de los temas nuevos, los temas viejos, lo que escuchamos recién es muy reciente, porque es el adelanto justamente de un nuevo trabajo que se llama
y después te vamos a preguntar por el título, que se llama Despertar, y este tema se llama Exacto. Mienten. Sí, sí, es un álbum que estamos lanzando de a poco porque vos sabés que el procedimiento hoy es distinto como era antes. Vamos a fabricar un disco compacto. Si las cosas permiten más adelante, fabricaremos también un vinilo, pero por lo pronto vamos a fabricar un compacto y entonces la intención es irlo adelantando a través de las plataformas digitales. O sea, no soltarlo completo, sino ir sacando lo que en la vieja época eran discos Los simples, ¿no? simples, O sea, sí, yo conozco eso. claro, Los entonces, 33 RPM, eso, viste, que tenían dos canciones, una por lado. exacto, exacto. Bueno, en este caso nosotros vamos a ir sacando una canción por semana, y como este disco tiene la particularidad de que fue realizado con invitados de categoría muy particular para mí personalmente, gente a la que admiro, gente con la que eh, me honra compartir el oficio. Entonces, esta primera, Mienten, tiene partes cantadas por Lito Nevia, que después más adelante en el álbum tiene otro tema en el que canta también conmigo. Y bueno, para mí invitar a Lito Nevia es como invitar la génesis del movimiento de rock, el origen del movimiento de rock, porque yo en gran medida tomé ínfulas para hacer lo que hice gracias a que existió primero un Lito Nevia que abrió paso dentro del rock nacional. Así que para mí tenerlo invitado es un lujo enorme. Y después voy a tener sucesivamente otros invitados en otros temas. Por ejemplo, mirá, casualmente son los dos rosarinos. Juan Carlos Baglietto. Baglietto va a estar en el próximo simple que va a salir el martes que viene. Y así sucesivamente van a estar Fabiana Cantilo, León Gieco, Lito Vitale, Sandra Mianovich, Claudio Gavis. Bueno, me voy a ir olvidando porque Sí. son unos cuantos, pero la idea es que es un álbum de invitados, ¿no? Es un álbum de invitados que, como te decía antes, merecen todo mi respeto y toda la gratitud por haber aceptado la invitación. Ahí ya entre los invitados, mirá, te completo, está Cubero Díaz, Claudio Gávez, que vos decías, Jorge Durietz. Bueno, la verdad que es una selección. Ya ahí tenés dos rosarinos y un santafesino como León, que hace poco al lado de su casa inauguró un museo con todos sus antecedentes, sus discos, sus curiosidades de todos estos años de vasta producción. Le mandamos un saludo también a Alito, que yendo a Pergamino, se cayó y está ahí con unas operaciones de rodilla y de brazo. Debe estar, por lo que leía en las redes, aprendió a escribir con la mano izquierda para hacer canciones con la otra mano ahora porque está operado, pero bueno, es un amigo acá de la casa, estuvo el año pasado con nosotros, así que bueno, muy, muy, muy bueno. Y este fenómeno, viste que se da ahora en las plataformas. Otro invitado de este año, Adrián Barilari, nos contaba esto de que, bueno, por la globalización, la posibilidad de llegar a tantos lados, etcétera. Después le vamos a dedicar algún parrafito. Es como que el productor le dice, bueno, mire, hay que ir sacando un tema, después otro tema más adelante, otro tema más adelante, sin perder el concepto general de lo que es un trabajo integral, ¿no es cierto? Pero bueno, un fenómeno que se ha ido modificando y podés escuchar la música donde quieras, pero bueno, estamos cada vez más comunicados e incomunicados al mismo tiempo, ¿no? Es un fenómeno raro este, ¿no? Sí, son reglas de juego diferentes. De última, el asunto es el mismo en el sentido de que el valor lo tiene la obra
y si a la gente le gusta, la conserva y prevalece a través del tiempo, ¿no? Entonces uno siempre en ese sentido es lo mismo, es como tirar una botella al mar, ¿no? Si la gente la recoge y sabe y encuentra el mensaje que hay adentro, eso puede perdurar. Y los medios van modificándose con las tecnologías, ¿no? Y con las conveniencias del mercado, porque no podemos evitar ser parte de un mercado de música que condiciona mucho la actividad del compositor, del productor, pero que ahí está la capacidad que tiene que tener el profesional para adaptarse, porque ellos ponen las reglas van cambiando y bueno, yo hoy día en mi casa escucho vinilos que fueron editados en los años 60, 70 y suenan maravillosos y los disfruto enormemente. Todo lo que espero es que eso pueda ocurrir también con la música digitalizada, con el paso del tiempo, y que la tecnología permita que la gente disfrute todo ese esfuerzo que pone el músico cuando hace un disco. Es un esfuerzo muy grande, no solo del músico, sino de todos los que participan, los instrumentistas, los productores, los cantantes, todo. Es un esfuerzo muy grande para una placa que en realidad, eh, por el lado del compacto, cada vez se comercializa menos porque la gente ya hasta no tiene reproductor para el compacto, la mayoría. Entonces, bueno, nos vamos adaptando a lo que la sociedad va proponiendo o si querés imponiendo Imponiendo. y lo Pero único que vamos a hacer es adaptarnos, pero pers persistir en la voluntad de conectarse con el público tratando de darle lo mejor que uno pueda hacer. hay que, digamos, adaptarse sin perder la rebeldía, ¿no? Porque, y la independencia, en la medida de las posibilidades, porque, viste, el fenómeno de los vinilos fue así, ¿no? Iba a desaparecer el vinilo, iban a desaparecer todos, desaparecieron las casas que grababan, los estudios, hasta que en algún momento volvieron a aparecer a precios inaccesibles. Eh, Lito siempre dice que hay mucha gente, está comprobado que la gente compra muchos vinilos como objeto de decoración, porque la mayoría de los que compra vinilos no tiene reproductor, no tiene una bandeja reproductora como tenemos Claro. nosotros, por suerte, porque bueno, nos gusta la música y yo sigo comprando algunos, lo que se pueden, lo que no son, lo que son independientes, lo que no son tan caros por las multinacionales o las que ya tengo de otras décadas. Y bueno, ha vuelto el fenómeno, ¿viste? Vos vas a una casa discográfica y ves los vinilos, pero claro, vos vas a FNAC en España y bueno, está lleno de vinilos en FNAC, ahí Sí, en esa disquería que hay por Europa, sí, 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 por sí. Europa. Sí, se considera que son para coleccionistas, ¿no? Son gente que se dedica a juntar vinilos. Ahora, hay que reconocer que el vinilo tiene una estética, una estética que ya nada más que por el tamaño de la portada, según el dibujo, la foto o lo que tenga, es un cuadro en sí. Yo tengo en mi casa, por ejemplo, arriba de un aparador, el original de mi último compacto, pero en el tamaño que me lo dio el dibujante, Claro. que es el tamaño de la tapa de un vinilo. Entonces, el vinilo es casi una obra pictórica, porque si el autor de la obra ha hecho un cuadro realmente, eso en el vinilo se reproduce mucho mejor que en el compacto. Y ese es uno de los valores que tiene. Ahora, en este momento, para nosotros como productores y como artistas, fabricar vinilos todavía en nuestro país es un privilegio. Claro. Es algo porque tiene un costo muy alto.
pero no se descarta que si el público tiene interés, uno invierte para que el público pueda satisfacerse. Así que vamos a ver qué nos depara el gusto popular. Mira, yo justo hablando de tapas y cosas, tengo una revista acá de Rolling Stone que es los 100 mejores discos del rock nacional. Y claro, miraba las tapas y el arte de tapa y es increíble. Acá está en algún número, que es el número 30 y... no me quiero equivocar. En el número 39 de los mejores 100 discos del rock nacional está Conesa, de 1972, con su respectiva crítica, ahí de Pedro y Pablo. Por eso ha habido buscar, porque sabía que iba a haber algún tema de Miguel Cantilo dentro de esos... Esto es subjetivo desde los críticos, pero bueno, hay mucho más dentro del imaginario argentino. Vos recién decías la importancia del trabajo. Despertar es un trabajo que lo componés con otro músico argentino que está radicado en España, que es Marcelo Díaz. Mariano Díaz, perdón. Con el que ya trabajaste anteriormente también en Letras y Músicas, en una producción tuya que está también en las plataformas. Sí. Sí, vos sabés que a mí me gusta mucho de tanto en tanto hacer una experiencia de coautoría, porque yo creo que he vivido, me he formado con la máxima firma de coautores que ha habido, que son Lennon y McCartney. Ellos han sido... Pavada de dúo. Claro. Ellos han sido mis maestros a la distancia y bueno, se puede comprobar que lo que hicieron juntos nunca pudo ser comparable a lo que hicieron por separados, a pesar de que por separados fueron grandes compositores y grandes solistas, pero esa dupla que formaron tiene un valor que solamente la da la coautoría. Y por eso, a pesar de que yo trabajo mucho solo, muchas veces, inclusive la mayoría de las canciones del dúo Pedro y Pablo las componía yo solo, a pesar de eso, el reunirme con un tipo como Mariano Díaz, que es un compositor exclusivamente de música, y poner mi poesía y mi voz al servicio de sus melodías, fue una experiencia que, bueno, repetí porque realmente me satisfizo mucho, y en este caso, además, tenemos el plus de los invitados, ¿no? que también ponen su voz, que también ponen no solo las voces, sino los instrumentos también. Hay instrumentistas como Claudio Gavis, Cubero Díaz y unos cuantos más que son grandes guitarristas, y entonces sí, la coautoría es un desafío. Estoy muy contento de haberlo logrado, pero como te decía antes, es un trabajo que nos tomó 2 años enteros ir haciéndolo, y además tuvimos, por supuesto, el apoyo de otros productores. Por ejemplo, un productor argentino que reside en Estados Unidos, que se llama Pablo de la Loza, que aquí se lo conoce mucho porque fue músico que tocó con Baglietto y tocó con Sandra Mianovich también. Él es el que se encargó de la parte de técnica, digamos, es el técnico y que grabó y tocó algunos instrumentos. O sea que es una sumatoria de gente que permitió que estas coautorías que tenemos con Mariano Díaz lleguen en forma de canción, pero con una muy buena instrumentación. Y bueno, y ahora lo que vamos a hacer es reproducir parte de eso en las actuaciones, con un trío con el que actuamos, y tratar de sintetizar en 3 personas lo que han hecho dentro de ese disco una gran cantidad de músicos. Sí, Mariano hace bastante tiempo que está radicado, es de Río Gallegos y está radicado en España, ¿no? Exacto. Sí. Creo haber escuchado en alguna entrevista que te decían que tampoco vos estabas en la misma ciudad con Mariano, ¿puede ser? Bueno, no. Sí, estamos en la misma ciudad.
Lo único que estamos a una cierta distancia, como Perfecto. de 30 kilómetros, no es gran cosa. Te- Estamos en los dos en Madrid. Dos preguntas en una, porque tiene que ver con esto de la distancia, de las producciones. Los músicos, como tantos otros, se vieron, toda la industria musical, toda la producción, se vio muy afectada con la pandemia, que, bueno, roza el tema de la globalización negativa, ¿no? De la que hablábamos antes, la pandemia. ¿A dónde te tocó pasarlo? Eh, y cómo fue ese periodo tan particular hace 3 años atrás. ¿Estabas acá en Argentina o estabas en España? Estaba en España. Estabas en España. Estaba en España y la verdad es que a mí personalmente me obligó un poquito a enfocarme más intensamente en mi trabajo, ¿no? Porque al tener las limitaciones de salidas y de movimiento y todo eso, me dediqué a escribir buena parte de las letras de este álbum y también vas a encontrar un par de canciones en este álbum que están íntimamente ligadas. Una que es la que vamos a sacar la semana que viene, que se llama La Máscara, y que es una alusión a lo que vivimos con todo el asunto de los tapabocas, los barbijos y todo esto. Pero en clave de humor, digamos, ¿no? Bien. No está tomado dramáticamente. Irónica, ahí sería. Claro, irónicamente. Que Y vos después, tenés esa pluma para ese tipo de canciones también a lo largo de toda tu carrera, ¿no? sí, hay temas que prefiero abordarlos desde lo irónico, porque también tiene su cuota de crítica, pero entre líneas, digamos, Está ¿no? bien. Y, y otro tema también que está ligado a eso es uno que se llama Fiebre del Rock and Roll, Bien. que también hace un paralelo entre la, digamos, el autoritarismo y esa especie de totalitarismo que se nos impuso y el confinamiento obligado de aquel que podía tener algún grado de fiebre, pero que esa fiebre podía ser perfectamente fiebre de rock and roll. O sea que te imaginas el ritmo de la canción. Me imagino. Vos sabés que Y además el, te escucho y que de cada palabra es como que se me disparan 6 o 7 cuestiones paralelas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir por parte con algunas y sin abusar. Eh, Respecto de la pandemia, vos sos una persona humanista, sos una persona con un pensamiento siempre muy claro. No sé si en España se decía, acá en Argentina se decía, bueno, de esta situación vamos a salir mejores. ¿Viste? Cuando estamos confinados, que a mí me viene a la mente que, ¿viste? Cuando estás en el avión y agarra la turbulencia y vos no crees en nada y ese ratito empezás a orar, qué sé yo, meditas, te implorás y después pasó la turbulencia y ya, bueno, te olvidaste y seguís haciendo una vida donde no tenés grandes principios más allá de la religión de la que seas. Bueno, vamos a salir mejores, que nos decíamos acá, la ecología, los ríos van a estar más limpios porque hay menos contaminación, se veían los peces, los animales avanzaban sobre las ciudades. No sé si salimos, por lo menos creo que quedamos igual que antes de la pandemia, no sé qué te parece a vos. No quiero anticipar una opinión tuya. Mira, yo pienso que los que no quedaron iguales son los que se beneficiaron, digamos. Por ejemplo, los fabricantes de vacunas. Eso es histórico en el mundo, ¿viste? Siempre hay alguien, Claro, total estamos hablando de sí, nosotros, siempre hay alguien que en cada necesidad ve una oportunidad, ¿no? Y wow, qué oportunidad claro, sacaron. claro. Sí, no, yo pienso que sí, bueno, fue un riesgo que corrió buena parte de la humanidad, pero también era un riesgo calculado por aquellos que fogonearon toda una campaña que hubo posteriormente de vacunación, que bueno, más allá de que haya sido necesaria o eficaz, la verdad es que enriqueció a buena parte de los laboratorios que fabricaban esas vacunas
Y todo esto yo creo que era un, como dice mucha gente, no era una pandemia, era un plandemia, una plandemia, estaba planificada. Y no descarto que pueda haber un rebrote de ese tipo de planificación. No digo que no haya existido el virus, por supuesto que existió y la gente que tuvo que pasar por eso no se lo va a olvidar así nomás, pero disiento totalmente con esa teoría de que de esto vamos a salir mejor. Yo creo que la verdad es que los únicos que salieron mejor son los que planificaron todo y se beneficiaron económicamente con algo que fue una maniobra, como te repito la palabra porque me parece la más adecuada, una maniobra totalitaria, digna de un país totalitario, donde se obligó a la gente a hacer cosas en, digamos, de acuerdo a una mirada y a un pensamiento único que no se podía contradecir. Por eso yo soy muy admirador, por ejemplo, de un personaje como Djokovic, por ejemplo, que siendo un campeón mundial y perdiendo muchísimo dinero, se negó a hacer una, digamos, un vacunado más porque preservó su salud al no necesitar, al sentir que no la necesitaba. Y Esa es mi vida. bien, y una pregunta más vinculada a esta cuestión de cómo, ya que estás así entre los dos países, viajás y estás en España, estás en Argentina, el fenómeno de la guerra entre Ucrania y Rusia, el fenómeno de los avances de ciertos gobiernos de derecha en Europa, las perspectivas o los horizontes en Argentina, donde también se ve un corrimiento hacia la derecha, ¿no? Tardío quizás acá, como ha pasado en otros países de Latinoamérica. No sé cuál es la percepción con la que te volviste de España, si bien vas a volver a España, pero bueno, cuál es la mirada europea que tenés, la mirada argentina en Europa de ese fenómeno. Y mira, para serte totalmente sincero, es la mirada que uno tiene desde un lugar como España es un poquito más global, ¿no? Porque uno cuando está en Argentina se concentra un poco en nuestro país, en nuestros temas, en nuestras tradiciones, en todo lo que hemos recogido desde que fuimos niños. Y cuando salís y te vas afuera, ves todo un poquito más globalmente. Yo veo que lo que está ocurriendo en todo el mundo es que está gobernando el mundo un capital, el capital, digamos, el dinero, está movilizando todo, desde, como decíamos recién, la pandemia hasta la guerra. La guerra es un negocio inventado para vender una cantidad increíble de armamento que ciertos países han ido acumulando, ¿no? Y que es mercadería que tienen que sacar, que tienen que vender. Entonces está muy digitada como un hecho más que político, un hecho comercial que por supuesto fortalece a determinados países, ¿no? Y unos vendiendo, otros comprando y otros unos atacando y otros defendiendo. Pero la verdad es que esto es un brote que se repite en muchas partes distintas del mundo, no es que está focalizado exclusivamente en Ucrania y Rusia, hay conflictos bélicos salpicando todo el mapamundi y se resumen a que hay gente que quiere hacer de la venta de armas su gran negocio y sin importar las vidas que eso implica, ¿no? Entonces, estamos ante un mundo que se mueve, a mi modo de ver, por el dinero, o sea, por pequeños grupos con muchísima cantidad, inimaginable cantidad de dinero, con la que han resuelto gobernar el mundo y gobernar a los países con el peligro
y la intención de que el concepto de nación vaya diluyéndose cada vez más. Y lo único que valga es el dinero que maneja un gobierno, una política, una deuda, lo que sea. Sí, sí, Entonces, se entiende, ¿no? sí, esa cuestión de superar los límites y, viste, borrar las ideologías y la idiosincrasia nacional y globalizar. Por eso hablábamos antes de la globalización musical, de poder escuchar lo que vos quieras. Vos querés ver un partido de lo que sea, no sé, de cricket en la India a las 6 de la mañana, lo podés ver, y si no lo ves repetido, bueno, Sí. tiene sus cuestiones, ¿no? Estamos obnubilados con eso, leemos cada vez un poco menos y vamos detrás de esas cuestiones, pero también está esta, de la que vos decís, del movimiento de los capitales internacionales y de la pérdida de soberanía. Yo pienso, volviendo al tema musical, que la música siempre ha sido un espacio de independencia, de resistencia, de poesía. Creo que, por ejemplo, hay un segundo trabajo, un trabajo tuyo también, que ha sido editado ahora, pero que no es nuevo, en vivo, que es el de Canciones del Sur, que grabaron junto con Cubero Díaz y con Rubén Mono Insaurralde, que son canciones que fueron en el sur de Argentina, que justamente si lo escuchás, su espíritu es totalmente contrario, es un remanso y es totalmente contrario a este fenómeno de la globalización, ¿no? Te preguntaba por ese trabajo también que está subido en las plataformas no hace tanto tiempo. Hay una crítica muy buena que vos tenés en tu página de Facebook de Mariano del Mazo, muy buena crítica del trabajo. Y bueno, también quizás haya algún tema, a lo mejor el jueves o en la gira de Canciones del Sur, si nos contás un poquito de cómo nació ese, porque tiene unos años. Claro, Ese. es lo que ocurrió, es curioso, pero en su momento hicimos conciertos, giras, allá por principio del nuevo siglo, digamos, después del 2000, 2000 y algo, y, pero no tuvimos ninguna respuesta como para llevar adelante una continuidad con el trabajo. Entonces resolvimos separarnos y seguir nuestras carreras individuales. Eh, 20 años después me apareció un compacto que grabó la FM del Bolsón. Wow. Nosotros cuando tocamos en el Bolsón, FM Alas del Bolsón, grabó un concierto, eh, pero sin demasiados recursos tecnológicos, ¿no? Con lo que tenía la radio. Y resulta que me regalaron ese compacto y yo lo procesé, lo trabajé con un hijo mío que tiene su estudio, Anael, y bueno, estuvimos trabajándolo para mejorarle el sonido en lo posible y lo publicamos porque realmente era como rescatar algo que había tenido mucho trabajo encima. Habíamos preparado mucho esas canciones, las habíamos ensayado y tocado. Y mira, el único que nos dio una mano en Buenos Aires para hacer una presentación más o menos masiva, si se quiere, fue en una radio también, en Radio Nacional, Rodolfo García, Ah, el bueno. baterista. El ex baterista de Almendra, claramente, claro, Exacto. claro. Él tenía un programa de Tenía un programa radio de en radio. Radio Nacional, claro. Y nos presentó ahí y nos ayudó, nos dio una mano. Pero ya te digo, cuando uno hace cosas demasiado artesanales, demasiado sutiles, muchas veces no tiene una respuesta comercial. Y bueno, quedó ahí y afortunadamente pudimos volver a ponerlo en contacto con la gente a través de esta casualidad de que lo haya grabado FM Alas. Y bueno, me alegro mucho porque por lo pronto pone de manifiesto la calidad compositiva de Cubero Díaz. Es un Claro. músico, más allá de que se lo conoce por la cofradía del Flor Solar, por su actual participación
Los Abuelos de la Nada, Claro. o Los Abuelos, como se llama ahora. Cubero Díaz es un gran compositor y ahí en ese trabajo se puede comprobar la ocurrencia musical que tiene. Yo, como en el caso de Mariano Díaz, también pongo mi voz y mis letras, pero el enorme compositor que es Cubero Díaz se pone de relieve en este trabajo, que se llama Canciones del Sur y que es un homenaje a la maravillosa geografía patagónica, que es uno de nuestros grandes valores nacionales y que siempre tenemos que tratar de poner de relieve, ¿no? Es una maravilla. Siempre hablamos con los músicos acá de, bueno, hay un fenómeno en Rosario, a veces ocurre en otras ciudades también, donde no hay tantos lugares para tocar, se van cerrando lugares para tocar. Bueno, las radios o las radios que dependen de los medios hegemónicos pasan determinada música. Entonces, hay una función que el Estado cumple, tanto con los músicos que son muy conocidos como con los músicos jóvenes que están comenzando su tarea. Lo hacen el gobierno nacional, el provincial, el municipal, más allá de quienes han ido cambiando generalmente, de tener salas, de tener radio nacional, de tener, bueno, programaciones organizadas a los efectos de, bueno, de que aquellos músicos que no estén dentro de una multinacional determinada puedan presentar sus trabajos. Por eso lo nombrabas a Rodolfo García, gran baterista y además una persona que ha sido muy comprometida en el desarrollo de todas las actividades de los músicos. Me recuerdo ahora, me viene así un flash, de las actividades cuando fue el Bicentenario y ese gran recital que hicieron de rock nacional. Creo que vos cantaste ahí, Rodolfo estaba, Lito, León Gieco, Antonio Viravén, bueno, ahí debajo del obelisco, un gran espectáculo que habían dado, bueno, justamente un viernes ahí de presentación de temas históricos del rock nacional, ¿no? Y de la vigencia de toda una generación que sigue activa, porque Ricardo Soule está tocando permanentemente, ha venido a Rosario, está tocando en Buenos Aires, Roque Narvaja está tocando, bueno, Lito ahora está inactivo, pero sacó hace poco un trabajo que se llama Temporada 75, y lo presentó el día de su cumpleaños en Rosario, acá en julio. León Gieco es una persona que acaba de sacar El Hombre del Mar hace poco, que está nominado para premios. Vos estás editando, subiendo Canciones del Sur y subiendo Despierten ahora. Entonces, bueno, alguna vez citamos a Hamlet Lima Quintana, que decía que una obra para perdurar tenía que estar 10 años en el imaginario popular. Bueno, acá estamos hablando de artistas que tienen obras hoy. Morris, que ha sacado La Última Montaña con Antonio Viravén y Familia Rodante con Antonio Viravén. Entonces, digamos, hay una permanencia en el tiempo, una obstinación, una obra muy importante que no ha quedado en los 60, 70, sino que se renueva en cada década, que se va reactualizando y que va cambiando y que tiene una mirada con poesía, con letras, ¿no? Leí en una nota que te hacían la importancia de escuchar bien la letra, y que vos decías de Lennon y McCartney antes, ¿no? De poder entender lo que cada letra, aunque sepas inglés o no sepas inglés, y del que habla en castellano, vos te interesa mucho esa cuestión, me parece, de que se pueda, no necesito ir a leer en el libro la letra porque la escucho, y no siempre se consigue en la música actual esa posibilidad, ¿no? Es verdad, y eso yo le insistí mucho al productor de este disco sobre la claridad con que tenía que estar el plano de la voz para que se entendiera, porque yo soy un fanático cultor de la letra. Yo creo que la canción es un género que justamente combina letra y música. Entonces, cuando se desprecia la parte literaria, yo sufro porque escucho músicas que son bellas por ahí, que están bien compuestas, pero la letra no acompaña el nivel de la música
y eso realmente es una pena. Entonces, no solo, como decís vos, hay que ir a leer, sino que tiene que escucharse, tiene que entenderse al vuelo lo que quiere decir el cantante. Y bueno, yo creo que, por lo menos ese es mi punto de vista. Yo creo que otros tienen su punto de vista diferente, pero creo que la letra es importantísima y vaya si no la herencia que nos ha dejado el folclore, el tango y también la canción romántica internacional. Es una herencia muy valiosa que el rock nacional supo mantener, supo, eh, digamos, un desafío que supo enfrentar con excelentes poetas, y yo creo que tenemos que seguir trabajando en eso, ¿no? O sea, seguir dándole a la gente letras que la representen, que le hablen de su vida cotidiana y también de lo que pasa en el mundo, ¿no? De la mirada global, que también es importante. Así que estoy de acuerdo con vos en eso, en la importancia de mantener, digamos, el criterio inicial que tuvo el rock nacional y que mantienen estos músicos que vos has mencionado, a quienes te respeto enormemente, y que fueron algunos de ellos, como Morris, como Lito, fueron precursores y maestros de lo que hicimos los que vinimos un poquito más atrás. Sí, y siempre, viste, en situaciones de adversidad y superando la adversidad, ¿no? Esa tosudez para mantener la independencia y no transigir y tener una ética que también se ve claramente en toda tu obra, ética, independencia, realidad, con más poesía, con más directo, con ironía, pero bueno, siempre una obra comprometida, la obra de León. Bueno, la verdad es emocionante escuchar cualquiera de las canciones de ustedes, sea de cualquier década, de los 70 o la última producción. Porque mienten, dice sus cosas, ¿no? Que era el tema que escuchamos al principio, que vamos a volver a escuchar cuando estemos cerrando la nota. Tenemos algunas canciones para compartir con los amigos. Miguel, el jueves vas a estar en el Centro Cultural Atlas a las 21 horas. Es una gira extensa después de estar por España y ahora te venís para acá. La gira yo la tengo acá. Va a Rosario, a Mendoza, Córdoba, Merlo, Tras la Sierra, Los Aromos, Córdoba, Unquillo, Venado Tuerto, La Plata, Buenos Aires, y siguen las firmas. Por lo menos esta es una primer gacetilla que tengo acá que de aquí hasta fin de año aproximadamente, que vas a estar tocando en Argentina con estos temas nuevos, que bueno, ya van a estar muchos de ellos ya editados en plataformas de Despertar. ¿Por qué Despertar? Si te puedo dejar para el final la primera pregunta. Hace un ratito vos dijiste que la gente estaba obnubilada, usaste una palabra así, me pareció. Y sí, La verdad es que estamos, en esta sociedad nos tienen o pretenden tenernos adormecidos, adormilados, entretenidos. obnubilados, sí, sí, con todo tipo de trucos, ¿no? Trucos eh, generalmente de consumo, porque lo que quieren es sacarnos el dinero y la poca energía que nos deja eh, el diario trajinar para subsistir. Así que yo creo que se resume un poco el título del álbum en despertar de un sueño que para algunos puede ser una pesadilla, para otros puede ser un sonambulismo, un estado, un estado en que está gran parte de la sociedad que no percibe, no toma conciencia de lo que realmente están haciendo estos grupos de poder
que manejan el programa, digamos, que, que debe llevarse a cabo en distintos países, pero que generalmente es el mismo en todos. Yo te digo que viviendo como vivo buena parte del año en España y viniendo aquí, no veo grandes diferencias en la planificación de lo que se quiere lograr hacer del individuo. Entonces, la propuesta del álbum es despertar de ese sueño, despertar a través de la toma de conciencia, a través de que el ser humano tenga un diálogo diario con su propia conciencia, una búsqueda de clarificarse, de clarificar sus metas, de clarificar sus sentimientos, sus emociones, pero no a través del consumo y de lo que viene de los medios como lavado de cerebro, digamos, sino una toma de conciencia real de cada individuo. Y no estoy tratando de promocionar ninguna filosofía, ni ninguna religión, ni ninguna secta, ni nada. Es simplemente que el individuo se concentre en conectarse con su propia conciencia para despertar de este sueño en el que nos van queriendo someter las fuentes de poder que son las que manejan la programación de nuestra sociedad. Esto yo lo explico ahora así en estas palabras, pero a través de las canciones está expuesto más poéticamente, más metafóricamente y con el aval de las excelentes músicas de Mariano Díaz, que es un músico argentino que hace 30 años ya vive en España y sin embargo no ha perdido para nada la impronta argentina para esta música que es música internacional, porque no tiene las características localistas que puede tener otros de mis trabajos, pero es una música del mundo y bueno, esperamos que ayude con esta tarea de despertarnos cada uno de este sueño en el que nos están queriendo insuflar desde los centros de poder y como bien dijiste hace un rato, el arte muchas veces es rebeldía y esto es un intento de rebelarse contra esta somnolencia. Nosotros acá, en este programa que se dedica a la música y los músicos, siempre decimos una canción no va a cambiar el mundo, pero nos genera un espacio mejor, un espacio de calidez, un espacio donde podemos conectar con nosotros mismos, donde podemos salir de esa marea que a veces nos va llevando. El jueves 28 arranca la gira por Argentina de Miguel Cantilo. Gracias, Miguel. Esta hora es un pequeño sueño realizado. Yo llegué a la obra de Cantilo en una segunda etapa, pero fui a ver en el Estadio Cubierto de Newell's Pedro y Pablo, 81-82, ahí cuando había pasado ya Malvinas y todo lo demás, y bueno, desde siempre escuchando las canciones. Porque ¿qué pasaba? Uno llegaba a una determinada obra y la tomaba en un momento, de ahí en adelante, y después revisitaba para atrás la obra de todos estos autores que hemos hablado hoy. La verdad que ha sido un placer escucharte, fue por demás de claro todos los conceptos y de todo corazón, bienvenido a Rosario, una gran estadía acá en Argentina y bueno, por muchas más obras con esa ética, con esa independencia y con esa claridad que siempre nos has regalado. Así que de todo corazón te esperamos en Rosario el jueves para escucharte. Bueno, yo soy el agradecido por este espacio y te aclaro que muchas de esas canciones que vos escuchaste en aquella época de Pedro y Pablo van a estar presentes en este concierto porque las atesoro y trato de remodelarlas cada vez, así que van a estar presentes. Te agradezco mucho y te mando un abrazo a distancia y un ya nos veremos. Un abrazo fraterno, nos vemos el jueves. Muchas gracias, señores. Miguel Cantilo en Pequeños Elementos en este lunes 25 de septiembre, un programa de lujo. Escuchamos canciones de Miguel Cantilo.
para ir cerrando el programa del lunes. No puedo ver tanto desastre organizado y no me estoy refiriendo a los programas que vienen después, ahora en la Vox. Ya viene la Vox de Rosario, está Cristian Federer, ya viene, ya está con... En las gateras también muy anticipadamente el amigo Osvaldo La Barbera, hoy con otro invitado especial en la Usina Musical Rosarina, en este puente que hacemos los días lunes, Pequeños Elementos, la Vox de Rosario, Usina Musical Rosarina. Quédense ahí, el lunes próximo arrancamos octubre. No vamos a tener entrevista, como es la semana de Rosario, porque el sábado es 7, vamos a tener músicas y músicos de Rosario, aquí en Pequeños Elementos. Pasó Miguel Cantilo, el jueves vayan a escucharlo al Centro Cultural Atlas. Nos vemos el lunes próximo en Pequeños Elementos. Chau, gracias por el aguante, nos vemos. Tengo una guitarra que pregunta por vos. Tengo un pack de cerveza y una televisión.